El prefijo pre significa antes, milenio significa 1000 años. El término premilenialismo es la enseñanza que pinta un futuro en el cual Cristo volverá antes de comenzar con su reino físico de 1000 años. Esta doctrina es muy creída así como celosamente defendida por numerosos grupos religiosos. Ellos realmente piensan que la Biblia sostiene la idea de que Cristo vendrá secretamente para llevarse a sus fieles, para estar por 7 años en las nubes con ellos. Esta idea es conocida como el rapto. Mientras que en la tierra, los desobedientes, los que fueron dejados, experimentarán la gran tribulación, y eventualmente Cristo descenderá para establecer su reino milenial. Personalmente esta doctrina me causa mucha confusión, ya que, de ser verdad, veo muchos conflictos si comparamos esta doctrina con la verdadera enseñanza bíblica respecto al reino de Cristo. Teniendo en cuenta que es una cantidad enorme de personas las que creen en esto, quiero invitarles a escuchar honestamente lo que diremos, para que usted después haga sus propias conclusiones usando el detector de falsos maestros, es decir, la Biblia. Si el reino de Jesús es algo que aún está por venir, ¿significa entonces que Jesús no pudo establecerlo en su ministerio hace 2000 años? Esta teoría sugiere que Cristo pensó en edificar su reino, mas sin embargo, no tuvo éxito, ya que fue rechazado por los suyos. Pero, ¿esto es lo que las Escrituras nos revelan? Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 6 y versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Si fuese verdad lo que el premilenialista nos dice, al parecer aquí el Señor perdió una gran oportunidad para cumplir con sus objetivos concernientes a su reino. Jesús deliberadamente huyó de los judíos que querían hacerle rey. El problema, estimado amigo, es que los connacionales de Cristo estaban muy mal ubicados. Ellos querían ver a Jesús con una potencia militar semejante a la de sus ancestros David o Salomón, listos para desenvainar sus espadas para zafarse del yugo romano. No obstante, Jesús fue muy claro desde un inicio. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Juan capítulo 18 y versículo 36. Podemos observar que tanto los judíos como los premilenialistas tienen algo en común. Esto es, el deseo de un reino físico como los judíos esperaban. Algo que nunca estuvo en los planes de Dios. Otra cosa que me admira de estos falsos maestros es la idea que predican acerca de la iglesia del Señor. Ellos dicen en pocas palabras que la iglesia se convirtió en un sustituto del reino, un periodo de tiempo denominado como la etapa de la iglesia. Procedamos a refutar esta idea y demostrar que la iglesia de Cristo es el verdadero reino que Él prometió edificar. Mateo 16, 18. Escuchemos un poco de las palabras de Juan el Bautista en su ministerio. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, versículos 1 al 2. ¿Acaso Juan el Bautista les predicó algo a sus contemporáneos que vendría a cumplirse más de 2000 años en el futuro? ¿Qué provecho tendría eso? Brinquemos ahora a Marcos capítulo 9 y verso 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Aquí Jesús les dijo a su presente audiencia que habrían algunos que incluso no gustarían la muerte sino hasta ver el reino de Dios ser establecido. Preguntémonos, ¿cuántos años tendrían que tener estos si es que el reino aún está por venir? Marcos capítulo 9 y verso 1 está aludiendo a uno de los acontecimientos bíblicos más importantes, es decir, la inauguración de la Iglesia de Cristo que podemos leer en Hechos capítulo 2. Cabe mencionar que en Hechos capítulo 2 podemos ver cómo el reino vino con poder en concordancia con lo que Jesús dijo en Marcos 9:1. En la oración modelo proporcionada por Jesús, él decía: venga a nosotros tu reino. Mateo 6:10. Claro que Jesús enseñó de esa manera, ya que su reino estaba muy cercano a ser establecido en Hechos 2. Después del establecimiento de la iglesia en Hechos 2,
No hay ninguna referencia de algún siervo de Dios animando a los hermanos a que sigan orando por la venida del reino. ¿Por qué? Porque el reino ya estaba presente y activo en el primer siglo. Lea por favor Hechos capítulo 20 y versículo 25 y así también Hechos capítulo 28 y versículo 23. En estos textos vemos cómo el reino ya estaba siendo predicado en el presente, mas no como viniendo en el futuro. Los cristianos no siguen orando, venga tu reino, porque el reino ya había llegado y ellos estuvieron en ese reino. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 9. Escuche con atención lo que dice este texto. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Este texto realmente es poderoso para refutar la falsa doctrina del premilenialismo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1 y verso 13. En este texto, Pablo les recuerda a los cristianos en Colosa que ya eran parte del reino de Cristo una vez que abandonaron el reino de las tinieblas. Esto significa lo mismo que Lucas nos dice en Hechos capítulo 2 y verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El engaño nunca podrá estar por encima de la verdad. Nuestro Señor logró su objetivo de morir por los pecados de la humanidad, resucitar al tercer día y establecer su reino que es la iglesia. Pensar que Él no pudo hacer algo de estos tres me hace pensar en un Dios limitado y no en un Dios todopoderoso. Dios planeó hacer todo esto y sus planes tuvieron, tienen y tendrán éxito para siempre. Esto del premilenialismo viene de un sistema de interpretación equivocado y una doctrina altamente fantasiosa. Es el producto de pensar más allá de lo que está escrito. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 6. Para finalizar, será bueno mencionar que esta doctrina tuvo su aparición no hace más de 200 años, por lo tanto no es una doctrina que haya sido revelada por algún vocero inspirado y en consecuencia debe denunciarse y desecharse. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. 1 Juan capítulo 4 y versículo 1.